Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos aquí reunidos para continuar el estudio de el libro de Ruth, un libro que tiene sus altibajos, tiene muchas semejanzas con nosotros, los seres humanos, en nuestras situaciones, en nuestro devenir. A todos los que hayan podido participar desde la introducción, seguro que podrán haber tenido un panorama amplio de lo que va a poder llegar a ser este estudio y de lo que este libro de Ruth conlleva, ¿no? Y cuáles son los desafíos, los retos y todo lo que este libro nos va a traer. En esta noche en particular vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del versículo 19 al 22 y se ha titulado como El regreso a Belén. Dice así la palabra de Dios, escrito está en Ruth capítulo 1, 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Amén. Vemos una situación un poco compleja, un poco complicada, una situación en la que, como bien decía al inicio, muchos de nosotros en algún instante de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas o en muchos momentos de nuestras vidas, nos vamos a ver y nos podemos ver perfectamente reflejados en ello. Hemos estado en el estudio anterior, el martes pasado, y vemos qué es lo que pasa, qué es lo que trasciende en la vida de Noemí, por qué abandona su pueblo, por qué abandona la casa de pan, ¿no? Que eh, Belén, en una de sus traducciones, Bethlehem, es como casa de pan, ¿no? Entonces, ¿por qué abandona Noemí esa situación, esa vida? Abandona su pueblo con toda su parentela, con cierta holgura, con cierta esplendor, con cierta necesidad, pero en mejores condiciones que en las que regresa. Se suceden ciertas situaciones y ahora Noemí, conociendo y sabiendo que la situación en su país natal ha mejorado después de más de 10 años, por, según lo que cuenta la lectura en los capítulos de inicio, regresa. Regresa en unas situaciones totalmente diferentes de las que se fue. Regresa prácticamente sola, regresa sin parentela, sin esposos, sin hijos, sin descendencia, sin riquezas, sin nada. Regresa a su pueblo y el pueblo, como no, como es costumbre en todas las ciudades, en todas las situaciones, eh, murmura, habla y usa estas dos palabras, ¿no? ¿Por qué me llamas Noemí? Entonces, Noemí, en la traducción o el significado de ese nombre, Noemí es placentero, placentera. Y se llama Mara, que es amarga, agria, ¿no? Por la situación por la que estaba atravesando. Noemí vuelve a su casa, pero no lo hace con el mismo gozo quizás con el que partió. Quienes contemplaban este retorno de esta mujer, con una mujer extranjera como compañera además, se conmocionan al verla porque la conocían, porque era de su tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Los 10 años dejaron huella en el paso de Noemí por esa ciudad de Moab. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le ha pasado a esta mujer?
¿Por qué ella, una fiel creyente, quizás? Estoy pensando yo hablando por las personas que estaban en el pueblo. ¿Cómo es posible, siendo cristiana, siendo una israelita, una profesante de fe en ese Dios? ¿Qué pasó con ese Dios que la abandonó? Y ella misma está refutando lo que Dios le ha permitido vivir, permitido atravesar. Vemos en toda la lectura que en ningún momento se nombra ni se acota, así como también se asemeja mucho en los estudios que usamos para tratar de sacar estos resúmenes, eh, lo asemejan mucho con la historia de Job también, ¿no? No, no es similar en todo sentido, pero sí en lo que es la aflicción, el dolor, la tristeza, las pérdidas. eh, Vemos una cierta semejanza. Entonces, ¿qué conclusiones pudiéramos llegar a sacar de estas primeras palabras de Noemí? Ella en ningún momento, vemos que en algún momento reniega de Dios, vemos que ella en algún momento se queja de Dios, simplemente comenta lo que Dios ha permitido que le pasase a ella. Se siente amarga, se siente atormentada. ¿Tú has pasado por alguna prueba alguna vez en tu vida? ¿Has tenido situaciones difíciles en tu vida? ¿Has desviado tu camino del camino del que el Señor te había marcado, te había enseñado, te había pautado? ¿Dios te ha traído nuevamente a su redil? ¿Has vuelto a escuchar su evangelio? ¿Has vuelto a tu casa de pan? Podemos ver esas semejanzas de la situación de Noemí y la situación de nuestras vidas. Veremos cómo al final de todo el estudio del libro y cómo al final de cada capítulo que vayamos culminando, podremos ir viendo que Dios tiene un propósito. El propósito de Dios está por sobre todas las cosas. Dios nunca deja desamparado a sus hijos. Dios siempre está con todo y cada uno de nosotros. La misma palabra de Dios nos dice de que nuestra fe, nuestras vidas han de ser probadas. Y las pruebas no van a ser color de rosas. Dios no dice en su palabra en ningún momento que la vida del cristiano va a ser una vida grata, una vida dulce. Dios dice que a los que aman al Señor, todas las cosas nos vienen a bien, pero todas las cosas absolutamente. Por lo tanto, vemos aquí en el reflejo de Noemí cómo esta mujer, a pesar de ser una sierva de Dios, a pesar de ser una israelita, una creyente fiel en ese Dios todopoderoso, al que nombra con sus dos nombres más conocidos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Jehová y Todopoderoso, que en las traducciones más antiguas de griegos y el hebreo es, el Todopoderoso es el Shaddai, ¿no? Y eso era la forma en la que lo conocían los, los antiguos, tengo por aquí el apunte, el más empleado por los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, vemos cómo Noemí menciona dos veces el nombre de Dios, del Todopoderoso. Vemos también que como persona de fe, Noemí sabía que a pesar de todo, por eso no renegaba, por eso en ninguna parte de la escritura y de esta cita bíblica y de este libro de Ruth vemos que ella reniega de Dios, abandona a Dios. Todo lo contrario, dice, sí, Jehová me ha hecho pasar por esto, el Todopoderoso me está probando, está haciendo algo conmigo, está transformando algo en mi vida, pero soy un ser humano, también me duele, también tengo derecho, como Job y como cualquiera de nosotros, a quejarnos en el buen sentido de la palabra, quejarnos como... Y no está mal, muchas veces se tergiversa y se confunde eso de, oye, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿No? Entonces, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras aflicciones y no está de más que en algún momento de nuestras vidas podamos hablar de esa manera sinceramente con Jehová, con Dios. Lo hizo Job
y su final no fue la destrucción. Lo hace Noemí, diciendo, Jehová ha, eh, ha hecho, me ha hecho amarga, me ha hecho vivir el Todopoderoso. Grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Entonces, Noemí regresa, pero, como bien les comento, ella en ningún momento, al igual que Job, reniega de Dios. Todo lo contrario, al igual que Job, ella manifiesta en alta voz, ella manifiesta su situación, nombra a Dios con seguridad, con certeza, con la firmeza y la certeza de saber de que no está fallando, no está denegando ni rechazando a Dios, sino que está diciendo, sí, el Todopoderoso, la vida no ha sido buena conmigo. Me estoy perpleja por cómo el Todopoderoso está obrando conmigo. Salí con familia, con parentela y he regresado viuda, sin hijos, con las manos vacías. Y vemos que en la cita en ningún momento ella nombra a Ruth, ¿no? Vemos que en todo momento se queja, he vuelto sola, he vuelto sin nada. Pero sabemos de que Dios la estaba acompañando todavía y más aún porque había traído a una moabita, a una extranjera, que más adelante veremos cuál iba a ser el destino de esta moabita en la vida de Ruth, del pueblo de Israel y de la cristiandad entera. Vemos una vez más, Noemí emplea El Shaddai, Todopoderoso, y Jehová. Y es el nombre más empleado. Y esto conlleva, este nombre todopoderoso, el Shaddai, un despliegue de todos los atributos de Dios. Con ese simple hecho de llamarle todopoderoso, de llamarle el Shaddai en las traducciones originales, ella indirectamente o directamente estaba diciendo la capacidad de Dios para actuar en favor de los suyos. Lo leemos en Génesis 17:1, 28:3, 35:11. El Shaddai también es refugio, Salmo 91:1. También es terror, Isaías 13:6. Sobrepasa todo entendimiento, Job 11:7, 37:23. Y sin embargo, su voz es omnipotente, Ezequiel 1:24. Y en la situación de Noemí podemos derivar que era más apropiado el uso de el que disciplina, pero que también sana. Todas las expresiones que usa Noemí en estas citas bíblicas se agolpan en el lado negativo. Cualquiera que pudiera leer esta cita bíblica sin la dirección del Espíritu Santo puede pensar, ¿no? Como lamentablemente y tristemente se piensa mucho en la humanidad a día de hoy, que pues Dios ha abandonado su pueblo, que por qué Dios permitió esto en la vida de Ruth. Aun cuando terminen de leer todo, no pueden llegar a comprender eso. Pero vemos que Dios, como les comentaba anteriormente, tiene un propósito en la vida de Noemí. No me llamen placentera, llámenme Mara, llámenme amarga, porque Jehová, el Todopoderoso, ese que con todos esos atributos que significa esa palabra todopoderoso, que significa el Shaddai, indirectamente ya estaba demostrando igualmente confianza en Dios, diciendo, sí, el Todopoderoso me ha hecho pasar por toda esta amargura, me está haciendo atravesar por todas estas pruebas, pero con ese maravilloso atributo, como dice Job 5:17, que también sana el Shaddai, porque él también sana y a su debido momento sanará. ¿Quieren añadir algo? ¿Que tienen algún otro comentario? Ciertamente es una cita bíblica muy corta y que realmente se inclina, ¿no? Como estaba comentando hacia ahora, hacia esa parte, ¿no? De lo que es la amargura, lo que es la prueba, lo que es la dificultad, pero que a la larga traería bendición, ¿no? Que es como todo lo que atravesamos, todo y cada uno de nosotros, pruebas, dificultades,
Pero ¿por qué tenemos que atravesar todas estas cosas? ¿Para qué el Señor quiere que atravesemos todas estas cosas? Porque es la justa manera en la que, aparte de recibir la ley, vamos a recibir también el Evangelio en su debido momento. Las pruebas son situaciones por las que vamos a tener que atravesar y vamos a seguir atravesando, porque es la forma en la que el Hijo de Dios, en la que el creyente puede seguir creciendo, puede seguir aferrándose, puede seguir afianzándose con certeza y con seguridad a todas esas promesas de Dios, porque Dios no tarda, tiene su tiempo, pero cuando vemos reflejados todas las bendiciones que estos traen consigo, podemos descansar y saber confiadamente que Dios sí, de verdad Dios estaba mostrándose, Dios estaba teniendo un propósito. ¿Algún comentario que quieran añadir? Una pequeñita pausa para refrescarme la garganta. Y vemos, eh, como decía al final, ¿no? La cita. Y la cita bíblica en el capítulo 20, en el versículo 22 culmina, fue así como Noemí volvió de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Y llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Muchas veces, en el devenir de todas esas pruebas, nos olvidamos y no somos capaces de ver que en la sencillez de lo que tenemos a nuestro alrededor, Dios está obrando, Dios está transformando, Dios está haciendo. Como decía anteriormente, vemos que en la mayor parte de la lectura de estos versículos del 19 al 21, no se menciona a Ruth por ningún lado, sino solamente al final. Solamente al final, el escritor de este libro menciona a Ruth y Noemí no la nombra en ninguna parte. Sí, llevaba consigo bendición Noemí. No regresó sola. Regresó con una extranjera que pudo, como bien escuchamos en las palabras, en la explicación del pastor Allison el martes pasado, confesó, hizo confesión de fe con sus labios de que el Dios de Noemí iba a ser su Dios, que allí donde ella estuviere, ella iba a estar, que su Dios iba a ser su Dios. Indirectamente ella estaba reconociendo su pecaminosidad, así no se nombren pecados, ni se nombren, ni se señala ningún tipo de pecado, pero estaba reconociéndose la necesidad o estaba reconociendo a ese Dios, estaba aceptando a ese Dios, estaba arrepintiéndose de los dioses que pudo haber estado adorando junto con Orfa, que era su concuñada, pero ella sí decidió regresar. En cambio, Ruth decidió seguir a Noemi, porque ella, por el testimonio de Ruth, por la obra de Ruth, por lo que por lo que Noemi pudo haber hecho hizo junto con ella durante estos 10 años que estuvieron en Moab trabajando y viviendo, ese testimonio fue para ella suficiente para querer seguir a ese Dios que mantenía a Noemí a pesar de toda la situación que estaba atravesando y todas las pruebas por las que ese Dios le permitió pasar, pero ella se mantenía firme y Dios la mantuvo firme. Entonces, Noemí quizás no lo pudo ver en ese momento de esa amargura que traía en su corazón, en su pesar, y quizás, digámoslo de alguna manera, el mundo la arrastró en ese momento como empujándola para que renegase de ese Dios, así como los amigos de Job, ¿no? Que decían, reniega de Dios, mira dónde te ha traído. Entonces, todos esos vecinos, esos amigos, esos compañeros de toda la vida de Noemí estaban formando parte de ese mundo que de alguna manera, al estar hablando y cuchicheando a sus espaldas, pues le hacían sentir mal. Y pues bueno, somos seres humanos, como decía anteriormente, y tenemos derecho a quejarnos, tenemos derecho a expresar nuestro dolor, derecho a expresar nuestros sentimientos, derecho a decirle a Dios, oye, Señor, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, voy a confiar en que tú tienes su tiempo. Ayúdame a esperar en ese tiempo. Y no veía a Ruth, no sabía o no había terminado de comprender que Ruth lo dejó todo
por seguirla a ella. Podía haberse regresado a su pueblo, a Moab, podía haber estado allí, podía tranquilamente seguir su vida con sus dioses, y no, ella siguió a Noemí, decidió seguir a Noemí. Si lo trasladásemos al ejemplo humano, al ejemplo eh, de los profetas, vemos que los asistentes de los profetas seguían a sus profetas, seguían a esos que Dios había escogido para aprender y para seguir creciendo. No es un símil muy consecuente, consecutivo, pero sí tiene mucho que ver porque Noemí decidió, Ruth decidió seguir a Noemí y seguir a sus dioses y entregarse a ella. Noemí no lo podía ver al 100%, pero veremos más adelante cómo Dios empieza a orar. Se llega a hablar, inclusive se habla de la diestra de Dios, se llega a hablar de esa todopoderosa diestra de Jehová en los capítulos subsiguientes. Entonces, amado hermano, vemos en esta situación quizás algo de nosotros que podemos ver reflejado en todo y cada una de ellas. Podemos sentir esa misma amargura. Hay momentos en que somos y estamos plácidos, placenteros, pero en otros momentos donde Dios necesita estremecernos y nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ser estremecidos para poder eh, recordar quiénes somos, para poder recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y continúa haciendo por nosotros, que no somos nosotros los que hacemos las cosas. Y aún reconociéndonos pecadores, aún sabiendo que somos pecadores, aún sabiendo que aparte de Noemí, que no se le reconoce ni se nombra ningún tipo de pecado, ningún tipo de desidia, igual que Job, atravesaron por todas esas situaciones, Dios permitió que atravesaran por todo ese tipo de situaciones, porque Dios sabe que Él va a continuar con todo y cada uno de ellos. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea el tiempo. Lo importante es que podamos descansar, que podamos aferrarnos a esa promesa, a la certeza de que Dios continúa caminando. Dios pudo haber desviado a Noemí, se pudo haber quedado sola antes de llegar a Belén, pero no, no fue sola, siempre tuvo compañía, siempre pudo llegar a su ciudad natal, donde iba a ser bien recibida, donde a pesar de todo es su país, es su tierra y alguien tenía la posibilidad de abrirle los brazos, de abrirle las manos, alguien se podía apiadar de ella por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, como veremos más adelante, con lo cual fue Dios mismo quien dispuso de todo para que ella volviese a su casa de pan, Bethlehem. Por eso regresó allí, porque escuchó que Dios había obrado el que el hambre en Belén estuviese redimida, estuviese eliminada y ellos pudieran regresar nuevamente allí a su casa, a su tierra de origen. Entonces, ¿algún comentario que quieran hacer, que quieran añadir? Realmente, eh, yo por mi parte, está bastante resumido, es un comentario bastante simple en el buen sentido de la palabra. Eh, Vemos mucha ley, ciertamente vemos mucha ley, pero es que el Evangelio está allí escondido, está escondido en la persona de Ruth, está escondido en esa ciudad natal de Noemí a la que regresa. Es como que está volviendo a su casa, está volviendo a sus orígenes. Es como que Dios la está trayendo de todo el desastre y toda esa situación que tuvo que pasar otra vez a su casa, vuelve a tu redil, vuelve a tu rebaño, donde vas a ser atendido, donde vas a ser cuidado. Es como cuando la oveja, el hermano se pierde, vuelve a su iglesia, vuelve al camino del Señor. Es más o menos un símil que podemos hacer, ¿no? Que podemos ver. Entonces vemos el Evangelio al final del todo, con ese simple hecho de volver a Belén, es donde Dios está mostrando, ¿no? Ese Evangelio. No porque Noemí y Ruth necesitaron recibir ley, porque hemos estado viendo de que no se le menciona ningún pecado, ninguna
ningún castigo por algo que hayan hecho, pero sí es una prueba que necesitaban tener para que recuerdes que todas esas cosas que has perdido fueron cosas que Dios te dio y que Dios te las podía quitar cuando Él considerara para que no te afiances en esas cosas que Dios te ha dado. Afiánzate en Dios, aférrate en Dios, que Dios es el que te va a volver a llevar a tu tierra. Dios es el que te va a llevar a tu rebaño. Dios es el que te va a volver a su redil, donde te va a volver a alimentar con lo necesario, como decía en el sermón de este domingo pasado, ¿no? Con lo necesario, lo que necesitamos más de lo que queremos, que no tiene mucho que ver lo que Dios sabe que necesitamos con lo que nosotros queremos. Entonces, amado hermano, si quieres hacer algún tipo de comentario, tenemos un tiempito, da igual que mantengamos la grabación, que también es bueno que puedan compartir sus expectativas, que puedan compartir su comentario y luego hacemos un pequeñito resumen Sí, de este párrafo leído. Hermana Luisa. sí, hermano, allí vemos lo importante que es el testimonio, ¿no? Ujú. Lo importante que es el testimonio y también lo importante de reconocer cómo las pruebas, ¿no? Las pruebas por las cuales pasamos nos hacen crecer, Obviamente, ¿eh? Nos hacen crecer, bueno, pues espiritualmente. La verdad que sí. O sea que Dios en su palabra dice que no hay prueba tan grande que no podamos soportar. Él nos da efectivamente, la prueba, pero también nos da la salida. efectivamente. Él nos va a dar la salida al tiempo que considere y la salida que él considere, más que la que nosotros queremos, porque muchas veces queremos también salir de las pruebas airosos y, gloriosos. Noemí pasó por la prueba y no salió airosa, salió amarga, como ella dice, llámame amarga, llámame Mara, ¿no? Pero sin embargo, vuelvo y digo, en el devenir del estudio vamos a ver toda la bendición que resultó ser el testimonio de Noemi a la vida de Ruth para que fuese usada para lo que va a ser usada en los capítulos subsiguientes. No vamos a hacer spoiler a los pastores que van a hacer los siguientes estudios, pero bueno, si han leído todo el libro, realmente son 4 capítulos, o sea que perfectamente lo pueden leer y ya pueden más o menos ir vislumbrando, ¿no? De qué va el tema. Muchas gracias por la acotación, hermana Luisa. El testimonio, porque es como muchas veces digo y no quiero sonar repetitivo, ¿no? Pero sí, el oír viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces no somos capaces de poder transmitir la palabra de Dios como quisiéramos o como Él quisiera, no nos dejamos usar de la mejor manera posible, pero también con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras acciones, eh, en nuestros trabajos, haciendo todo de la mejor manera posible, no, también somos testimonios de que hay algo en nosotros que el mundo puede ver diferente, atractivo, y Dios también en su momento puede a alguien decir, mira este y mira ese ejemplo y mira esa situación, ¿no? Y de ahí puede llegar a oír, ¿no? También el mensaje de la palabra. Muchas gracias, hermana Luisa. ¿Algún comentario, hermano José? Pues no, no se me viene a la cabeza ninguno, no. Solamente, solamente que en este capítulo primero hay como una ignorancia, como ha dicho antes, de, de Noemí hacia Ruth. Yo creo que es un poco yo creo que se ve como un poco de desconfianza porque al haberla traído de una tierra extranjera, ella pues no se espera cómo la van a recibir en su tierra, en su casa. Y Sí, entonces, bueno, eso se ve después también. sí, 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 es muy posible también. Puede ser Eso que se no. ve después. Y al final, pues no se da cuenta de que va a ser esa extranjera la que le va a quitar la amargura al final. Efectivamente. Eso se ve un poco eso se ve un poco después, pero vamos a dejarlo para después. Sí, efectivamente, sí, que a lo mejor también Noemí quería que ella regresara a su pueblo por decir, oye, pero es que no puedo aparecerme en mi ciudad con una
extranjera. O quizás sí, y llevaba también esa carga, ¿no? Esa carga de esa preocupación. No lo sabemos porque no se expresa. Pero vemos cómo Dios obra, Dios usa absolutamente todo. Es como decía anteriormente, que a veces esas situaciones de nuestras vidas no nos permiten ver que esas cosas pequeñas, esas personas que están allí ocultas, que están allí tras bambalinas, a lo mejor terminan siendo más relevantes para nuestras vidas, terminan siendo más relevantes para el Evangelio, la predicación del Evangelio, la propagación del Evangelio, que cualquier otro grandilocuente predicador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces Noemí y Ruth son esa situación. Ruth estaba allí como escondidita, como algo así como que bueno, ¿ah? Y no la menciona mucho, pero que a medida de eso va agarrando su situación y Ruth sigue manteniendo ese mismo aprecio por su suegra que la primera vez, ¿no? Y lo hace entregada, ¿no? Y es un ejemplo también de la entrega de nosotros y un ejemplo también de la entrega que a la larga posterior y pues bueno, de Cristo para nosotros. Bien, mis hermanos, voy a compartir un pequeño resumen de esta cita. Noemí confiesa la amargura que siente al volver a Belén, sin sus pertenencias, sin sus posesiones, sin sus hijos. Sin embargo, como hemos recordado, Ruth está con ella. Al igual que Noemí, los cristianos hoy en día tratamos de hacer lo mejor para cuidar a nuestros seres queridos y a nuestros allegados y a todos nuestros cercanos. Oración, llamadas, el estar pendientes, el comunicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos como Dios y vemos que Dios también en algún momento de nuestras vidas va a usar épocas esporádicas de sufrimiento, de pruebas, de dificultades, que a mí me gusta llamarlas oportunidades para humillarnos, para que dejemos de pensar que nosotros tenemos el control, para que dejemos de pensar de que yo puedo hacer algo para ayudar a Dios, de que yo puedo hacer algo para influir en la decisión para adelantar, atrasar, mejorar o empeorar algo, ¿no? A su debido tiempo, Dios nos va a levantar y nos levanta para que continuemos viendo su misericordia y que podamos continuar cuidando el tesoro más preciado que Él nos ha dado, que es la fe que hemos obtenido por gracia, por su misericordia, por el oír su palabra, y que esa misma fe y esa misma palabra podamos transmitirla de la mejor manera posible, con todos los medios que Dios nos ha dado, a todo y cada uno de nuestros semejantes. Y como decía también la cita bíblica del domingo, y mayormente a los de la familia más cercana y mayormente a los de la familia de la fe. Amén.